el misterio revelado sobre los tres cielos. Cuando escuchamos hablar sobre los tres cielos, enseguida imaginamos capas distantes, esferas inalcanzables y reinos invisibles que solo serán revelados en el futuro eterno. Pero, ¿y si la realidad fuera aún más profunda y cercana de lo que podemos imaginar? ¿Y si el paraíso, tan proclamado en las Escrituras, no estuviera solo arriba, sino también entre nosotros, velado por una dimensión espiritual que nuestros ojos naturales no pueden percibir? Muchos creen que el cielo está lejos, pero la palabra de Dios revela algo mucho más sorprendente. El cielo invisible está presente ahora, separado solo por un velo que pocos se atreven a reconocer. Esa realidad celestial no es un concepto simbólico o filosófico, sino una dimensión concreta y activa que se mueve paralelamente a la tierra, como si el mundo físico estuviera inmerso en un campo espiritual vivo. El apóstol Pablo, al escribir sobre el tercer cielo en su carta a los Corintios, no solo confirma la existencia de múltiples capas celestiales, sino que sugiere que hay niveles de revelación que superan el entendimiento humano. Sin embargo, esa estructura no está restringida al futuro. Se manifiesta en parte en la historia de hombres y mujeres que a lo largo de las Escrituras tuvieron sus ojos abiertos para ver lo que normalmente está oculto. En 2 de Reyes, capítulo 6, versículo 17, el profeta Eliseo ora para que Dios abra los ojos de su siervo. Cuando eso sucede, él ve el monte alrededor lleno de caballos y carros de fuego. Ya estaban allí, pero solo pudieron ser vistos cuando el velo fue momentáneamente retirado. Esta escena no describe una visita angelical temporal, sino la revelación de un entorno que ya existía en paralelo al mundo visible. Es como si Dios dijera: no es que los cielos vinieron hacia ti, es que estás dentro de ellos sin darte cuenta. Esa misma idea aparece en Juan capítulo 1, versículo 51, cuando Jesús le dice a Natanael: de cierto os digo que veréis el cielo abierto, y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. El cielo se abre no por estar distante, sino por estar presente y oculto. Los cielos son realidades que coexisten, y no solo esferas jerárquicas en lo alto. Rodean la tierra, tocan el tiempo, y se revelan en el momento y lugar determinados por Dios. Lucas capítulo 2, versículo 13, también revela esto. En el campo, mientras los pastores cuidaban sus rebaños, una multitud celestial aparece de repente, alabando a Dios. No se dice que los ángeles descendieron del cielo, sino que aparecieron allí. La gloria estaba alrededor. Raise the rudders! Raise the sails! Raise the sails! Captain, an unidentified ship is approaching. Over. Roger. Wait, is that an Enterprise sales solution? Reach sales professionals, not professional sailors. With LinkedIn ads, you can target the right people by industry, job title, and more. Start converting your B2B audience today. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started today at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. Hey, it's Paris. You know I love sparkly things, right? Like stars. Duh. And thanks to Hilton and AutoCamp, I just slept under them. Picture me, serving looks by the fire outside my luxurious Airstream, making s'mores with the kids, while a national park is our backdrop. The great outdoors meets Hilton hospitality. That's hot. Explore all the new ways to stay at Hilton.com. Hilton for the stay. Y se volvió visible por un instante. El velo que separaba los dos mundos fue rasgado temporalmente. Esta comprensión lo cambia todo. El paraíso no es solo un destino, sino una presencia. El cielo no es solo futuro, sino también presente. Los tres cielos no están apilados verticalmente como capas distantes, sino que se entrelazan espiritualmente con la creación. El primer cielo, visible a los ojos, es solo una sombra de lo que está arriba. El segundo, donde ocurren las batallas invisibles, nos rodea con realidades que influyen en el mundo natural. Y el tercero, morada del Altísimo, es el trono eterno de donde fluye toda santidad. Es ese velo el que separa la percepción humana de la realidad divina.
Es esa barrera invisible la que nos impide comprender cuán rodeados estamos por señales, presencias y gloria. Muchos viven como si los cielos estuvieran cerrados, cuando en verdad solo están cubiertos. El velo es más espiritual que físico, y puede ser tocado por la oración, la fe, la santidad y la entrega. Así como Eliseo oró para que los ojos de su siervo fueran abiertos, aún hoy es posible clamar para ver más allá de la superficie del mundo. Lo que llamamos sobrenatural no está distante, solo está oculto. Lo que llamamos milagro no es una ruptura de las leyes naturales. Es la manifestación del reino que ya está entre nosotros. Jesús no vino solo a anunciar un cielo futuro, sino a declarar que el reino de Dios ya se había acercado. Eso no significa que vivimos en el paraíso, sino que el paraíso ya se manifiesta en fragmentos cuando el velo es levantado. Y a medida que entendemos esa proximidad, comenzamos a percibir que los cielos no son estáticos. Se mueven, se manifiestan y esperan el momento justo para ser revelados por completo. Porque lo que está detrás del velo es solo el comienzo de lo que será plenamente visible cuando se abra la última puerta. 3 cielos, 3 puertas. No todos los cielos son iguales, y no toda experiencia espiritual conduce al mismo destino. La Biblia no solo habla del cielo, sino que revela que existen 3 cielos distintos, cada uno con una función espiritual, un propósito eterno y una exigencia específica para quien desea comprenderlos. La comprensión de esta estructura es fundamental para quien anhela entender el reino de Dios con madurez. Contrario a la idea simplista de un único cielo celestial, la Escritura presenta una jerarquía espiritual en capas, como si fueran portales, niveles de revelación que el hombre solo atraviesa mediante una respuesta apropiada. El apóstol Pablo, al escribir a la iglesia de Corinto, relató una experiencia sobrenatural que sobrepasa los límites del lenguaje humano. Él dijo: «Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años fue arrebatado hasta el 3er cielo. Si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Y ese hombre fue arrebatado al paraíso y oyó palabras inefables que al hombre no le es permitido hablar». Segunda a los Corintios, capítulo 12, versículos 2 al 4. Estas palabras no son simbólicas, son descriptivas. El 3er cielo es real, es el lugar donde Dios habita en su plenitud, y donde el apóstol escuchó aquello que no puede repetirse con palabras terrenales. Si hay un 3er cielo, entonces hay un segundo y un primero. Ese orden implícito está confirmado a lo largo de las Escrituras. El primer cielo es aquel que todos los ojos ven, el firmamento visible que cubre la tierra. Es el cielo de la creación, de las nubes, de las estrellas, de los pájaros. Génesis capítulo 1, versículo 20, declara que Dios creó las aves que vuelan sobre la tierra en el firmamento de los cielos. Esta es la primera puerta, la más accesible y aún así profundamente espiritual. No es solo físico, es el escenario de la revelación visible de la gloria de Dios. Como está escrito en el Salmo 19, versículo 1. Los cielos proclaman la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. El segundo cielo, por otro lado, es el dominio invisible donde ocurren batallas espirituales. Es donde se manifiestan principados, potestades y fuerzas que no pueden ser detectadas por los ojos naturales, pero que operan con influencia decisiva sobre la tierra. Es en este cielo donde se desarrollan los conflictos descritos en libros como Daniel, capítulo 10. El ángel que apareció a Daniel dijo: «El príncipe del reino de Persia me resistió durante 21 días», revelando que fuerzas espirituales actúan sobre naciones y resisten la voluntad de Dios. El segundo cielo es también el dominio donde Satanás aún actúa como acusador, esperando el juicio final, como se describe en Apocalipsis capítulo 12. El tercer cielo, por último, es el más elevado. Es el paraíso mencionado por Pablo, donde la santidad de Dios se manifiesta sin filtros, donde los santos serán recibidos y donde la nueva Jerusalén descenderá en el tiempo determinado. Es el cielo de la plenitud, el lugar del trono, el centro absoluto de la gloria eterna.
Es allí donde Juan tuvo visiones grandiosas en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 4, versículo 1, registra: Después de estas cosas miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz, como de trompeta, que había oído hablar conmigo, dijo: Sube acá, y te mostraré las cosas que después de estas deben suceder. Una puerta abierta. No un agujero, ni una ventana, sino una puerta. Eso indica acceso, pero también restricción. Solo entra quien es invitado. Cada uno de estos cielos funciona como una puerta espiritual. El primero exige reverencia. El segundo exige discernimiento. El tercero exige santidad. No se accede al tercer cielo con la misma actitud con la que se contempla el firmamento. El primer cielo nos impresiona. El segundo nos prueba. El tercero nos transforma. En el primero vemos la creación. En el segundo enfrentamos oposición. En el tercero somos recibidos. Es por eso que Jesús, al declarar ser el camino, la verdad y la vida, completa diciendo: Nadie viene al Padre sino por mí. Juan capítulo 14, versículo 6. El camino al tercer cielo no es una jornada física, es una jornada espiritual que solo puede ser recorrida por quien pasa por una transformación interior. No se trata de esfuerzo humano, sino de redención. Por eso, el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 16, invita: Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ese trono de la gracia está en el tercer cielo, pero solo es accesible para aquellos que por la fe atraviesan los portales del reino. La distinción entre los tres cielos no es un detalle técnico, es una clave espiritual. Quien no entiende ese orden, mezcla funciones, confunde señales y pierde discernimiento. Muchos quieren acceder al trono, pero aún no han discernido el campo de batalla. Otros se maravillan con el firmamento, pero no perciben que hay más allá de la belleza de las nubes. La revelación del cielo es progresiva, y a medida que se avanza, la exigencia espiritual aumenta. Por eso, a cada paso, una nueva respuesta es exigida. No se trata de conquistar el cielo, sino de responder al llamado de Dios en cada nivel. La puerta del primer cielo se abre con adoración, la del segundo con intercesión, y la del tercero con rendición total. Dios no esconde los cielos del hombre, solo los revela a aquellos que desean encontrarlo de verdad. Y es en esa búsqueda profunda, en esa escalada espiritual que se inicia con la contemplación y culmina en la presencia gloriosa, que los ojos se abren a una verdad aún más perturbadora. When your investors, customers, and workers demand more from your business, make it happen with SAP. The AI-powered capabilities of SAP can help you streamline costs, connect with new suppliers, and manage payroll, even when your business is being pulled in different directions. To deliver a quality product at a fair price while paying your people what they're worth too, so your business can stay unfazed. Learn more at sap.com/uncertainty. This episode is sponsored by Friskies, who would like to tell your cats hi. Now, if that didn't get your cat's attention, there's one thing that always does the trick. Just pour some Friskies crunchy food in the bowl and you'll hear those paws come running. Works every time. With so many Friskies choices, you can always bring your cats running from their secret napping spots. There's always more to explore. See for yourself at friskies.com or visit your local store. Mint is still $15 a month for premium wireless. And if you haven't made the switch yet, here are 15 reasons why you should. 1, it's $15 a month. 2, seriously, it's $15 a month. 3, no big contracts. 4, I use it. 5, my mom uses it. Are you playing me off? That's what's happening, right? Okay, give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan. $15 per month equivalent required. New customer offer first 3 months only. Then full price plan options available. Taxes and fees extra. See mintmobile.com. Pues entre el primer y el tercer cielo hay un dominio donde la oscuridad aún resiste a la luz. Un dominio donde el enemigo acusa, batalla e interfiere. Y entender esa zona intermedia es esencial para quien quiere vencer en el reino. El cielo del conflicto. ¿Por qué Dios aún permite a Satanás allí?
Pocos perciben que la guerra más antigua de la existencia no comenzó en la tierra, nació en los cielos. Antes de que el pecado fuera sentido por Adán, incluso antes de que el Edén fuera plantado, ya había confrontación en los lugares celestiales. Esta realidad desafía nuestra lógica natural. ¿Cómo puede haber conflicto en un lugar considerado sagrado? Si el cielo es la morada de Dios, ¿por qué aún hay espacio para la presencia del mal? La Escritura no nos deja sin respuestas. En Job, capítulo 1, versículos 6 y 7, está escrito: Un día vinieron los hijos de Dios a presentarse delante del Señor, y Satanás vino también entre ellos. Y el Señor dijo a Satanás: ¿De dónde vienes? Y Satanás respondió al Señor: de rodear la tierra y de andar por ella. Este pasaje revela una verdad muchas veces ignorada. Incluso después de su caída, Satanás aún tenía acceso a ciertos niveles celestiales, siendo autorizado a presentarse delante de Dios. Y lo más perturbador es que no vino en silencio. Vino a acusar, a cuestionar, a intentar destruir la integridad de un justo. Ese patrón de actuación no fue un caso aislado. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 10, oímos una gran voz declarar: Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. La figura del acusador, que trabaja continuamente para condenar a los que pertenecen al Señor, es presentada como un personaje activo hasta el momento de la expulsión final. Y ese evento, a pesar de haber sido declarado, aún es profético. Es decir, hasta que esa expulsión se concrete, Satanás aún actúa en esferas celestiales con acceso autorizado, aunque limitado. El conflicto que existe en el cielo no es permanente, pero es necesario dentro del plan eterno. Dios, que podría eliminar toda oposición con una sola palabra, eligió permitir un tiempo de actuación limitada del enemigo. Esto no es debilidad divina, es parte de un propósito que incluye juicio justo, manifestación de la gloria y la revelación completa de la fidelidad de los santos. El cielo, por lo tanto, no es solo lugar de adoración, es también tribunal. Es el lugar donde se escuchan argumentos, donde se presentan testimonios y donde el justo juez pronuncia sentencias eternas. Zacarías, capítulo 3, también ilustra ese escenario. El profeta tiene una visión en la que Josué, el sumo sacerdote, está delante del ángel del Señor, pero Satanás está a su derecha para acusarlo. Y el Señor responde: El Señor te reprenda, oh Satanás. Sí, el Señor que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. Aquí vemos nuevamente al enemigo en posición de acusación, y a Dios en posición de defensa de su siervo. Esta dinámica revela que el cielo es escenario de conflictos que se reflejan directamente en la vida de aquellos que sirven al Altísimo en la tierra. Muchos imaginan que Satanás está confinado al infierno, preso en cadenas eternas, pero la Biblia es clara. Él vaga libremente. Pedro lo describe como un adversario que anda alrededor, como león rugiente, buscando a quien devorar. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. El libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 10, muestra que su condenación definitiva al lago de fuego aún está por venir. Eso significa que hasta entonces su influencia espiritual aún está activa, y parte de esa actuación ocurre en los cielos, donde intenta interferir en lo que Dios está realizando. Este conocimiento, lejos de causar miedo, debería despertar discernimiento. El segundo cielo, ese dominio entre lo visible y el trono de Dios, es donde la batalla ocurre. Es en ese lugar donde los ángeles guerrean, donde las oraciones son confrontadas y donde el destino de las naciones puede ser decidido. Daniel, capítulo 10, versículo 13, trae un ejemplo contundente. El ángel que fue enviado a Daniel necesitó ayuda para romper la resistencia espiritual del príncipe de Persia, una entidad espiritual maligna que actuaba en los cielos sobre la tierra. Solo con la ayuda de Miguel, uno de los príncipes celestiales, logró romper y entregar la respuesta. La realidad es clara. Mientras los cielos superiores son lugares de gloria, los cielos intermedios aún albergan conflicto.
Y esto no disminuye la santidad de Dios, pues Él no está en guerra consigo mismo. La guerra es entre el reino que ya vino y el imperio de las tinieblas que resiste su manifestación total. La presencia de Satanás en ciertos dominios celestiales no contamina la santidad divina, pues Él es tolerado por un tiempo y con un propósito, el cumplimiento completo de la justicia. El día vendrá en que el cielo será totalmente purificado de su presencia, pero ese día aún pertenece al tiempo profético. Por ahora, es necesario entender que parte de la intercesión, de la adoración y de la fidelidad de los creyentes es observada en ese contexto de acusación constante. Y es por eso que Hebreos, capítulo 7, versículo 25, dice que Jesús vive para interceder por nosotros. Él no solo venció en la cruz, Él nos defiende en el cielo. Su intercesión constante es lo que nos protege del peso de las acusaciones del adversario. La sangre del Cordero no solo perdona, silencia al acusador. Esta comprensión cambia la forma en que oramos, en que resistimos y en que caminamos. No estamos solo enfrentando luchas aquí en la tierra. Estamos siendo recordados, vigilados y juzgados en el cielo. Y en ese tribunal, quien se levanta a nuestro favor es el Hijo del Dios viviente, el único digno de abrir los sellos y gobernar sobre todo. Pero el escenario donde esto ocurre aún alberga ecos de confrontación, pues hasta que venga el juicio final, la sala del cielo aún resuena con las voces de la oposición. Y es exactamente en ese ambiente donde otros seres celestiales se mueven. No solo batallan, sino que proclaman, anuncian y descienden con misiones específicas. Entre el cielo más alto y la tierra hay una región donde los mensajeros vuelan y donde la eternidad encuentra el tiempo, el medio del cielo, donde los ángeles nos observan. Entre los cielos del conflicto y el trono eterno existe una región espiritual que parece estar en constante movimiento. No se trata solo de un espacio simbólico, sino de una realidad descrita en las Escrituras como el medio del cielo, un lugar donde seres celestiales transitan, proclaman mensajes divinos y observan atentamente los acontecimientos en la tierra. Pocos prestan atención a esta dimensión, pero es mencionada con claridad en el libro de Apocalipsis, y comprender su función es esencial para quien desea discernir cómo el cielo interactúa con el tiempo y la humanidad. En Apocalipsis, capítulo 14, versículo 6, Juan escribe: «Vi a otro ángel volar por el medio del cielo, teniendo el evangelio eterno para predicar a los que moran en la tierra, y a toda nación, tribu, lengua y pueblo». La expresión griega usada aquí es Mesouranema, que literalmente significa cielo del medio, o región intermedia de los cielos. Esta dimensión no es el cielo visible del firmamento, ni el trono inaccesible de la gloria eterna, sino una zona de proclamación, de actividad espiritual continua. Es allí donde los mensajeros divinos se mueven con autoridad delegada, cumpliendo misiones específicas en nombre de Dios. Esta no es una mención aislada. En Apocalipsis, capítulo 8, versículo 13, está escrito: Are your business expenses playing hide and seek? With Uber for Business, the small spends that slip through the cracks, like rides and meals, go right where you need them. Because it integrates with leading expense platforms, you can say goodbye to surprise costs, missing dollars, or chasing receipts. Everything's track downable. Uber for Business. Make small steps that make a big impact. Learn more at uber.com/small steps. Jif peanut butter. It's that jiffing good, it doesn't really need advertising. So instead, enjoy the calming sounds of the ocean. Jif. Ooh, it's that jiffing good. Get your Jif at Jif.com. Don't chew on that, Max. Cooper loves that chew, too. Oh, now he's into Cooper's food. Wow, he is loving it. What do you feed Cooper? Blue Buffalo Life Protection Formula. He never leaves a crumb. I love it because it's made with high-quality protein, nutrient-rich fruits and veggies, and wholesome whole grains. Looks like we're switching to Blue.
Blue Buffalo foods are made with the superior ingredients your dog needs to thrive. Can your dog food say that? Visit feedbluefood.com to learn more. Y miré, y oí un ángel volar por el medio del cielo, diciendo a gran voz: ¡Ay, ay, ay de los que moran en la tierra, por causa de los otros toques de trompeta de los 3 ángeles que aún han de tocar! El medio cielo es, por tanto, lugar de anuncio. Las voces que resuenan desde ese espacio no son sonidos aleatorios, sino proclamaciones de juicio, salvación y advertencia. No vienen del trono, pero lo representan. No vienen de la tierra, pero la impactan directamente. Esta dimensión celestial es también escenario de observación. Hebreos, capítulo 12, versículo 1, afirma que estamos rodeados por una tan grande nube de testigos. Y en Hebreos, capítulo 1, versículo 14, los ángeles son llamados espíritus ministradores enviados para servir a los que han de heredar la salvación. Esto nos muestra que hay un interés legítimo, constante y vigilante por parte del cielo sobre lo que sucede con los hijos de Dios. No solo ejecutan órdenes, sino que observan, acompañan y se mueven en momentos clave para actuar. Esta observación angelical también aparece en el libro de Daniel. En su capítulo 4, Nabucodonosor relata una visión donde un vigilante, un santo, descendía del cielo con un mensaje divino. La palabra vigilante usada allí apunta a seres espirituales cuya función está ligada a la supervisión, al discernimiento del tiempo y a la ejecución de decretos celestiales. Son criaturas que transitan por el medio del cielo y llevan consigo el peso de la autoridad delegada. El medio cielo es, por lo tanto, el lugar donde el cielo y la tierra se encuentran con más intensidad. Es donde los ángeles que proclaman el Evangelio eterno reciben órdenes y con prisa divina siguen hacia sus misiones. Es donde los que tocan trompetas inician los juicios. Es donde aquellos que claman ¡ay! Sobre los habitantes de la tierra anuncian la cercanía del fin. Pero también es donde el cielo libera promesas, envía respuestas y actúa a favor de los que esperan en el Señor. Este espacio celestial no está limitado por el tiempo. En él, los ángeles operan más allá de la cronología humana. Cuando un ángel aparece ante un profeta o un siervo fiel, su origen está, muchas veces, ligado a esa región. Viene del medio del cielo, porque su misión es tocar tanto lo invisible como lo visible. Trae consigo lo eterno en forma de palabra, instrucción o intervención. El ángel que visitó a María, el ángel que se apareció a José en sueños, el ángel que liberó a Pedro de la prisión, el ángel que fortaleció a Jesús en Getsemaní, todos ellos manifiestan una lógica parecida. Surgen de forma inesperada, pero con propósito claro. Y aunque la Escritura no siempre diga de dónde exactamente vienen, es posible percibir que sus misiones brotan de esa zona celeste donde el reino está en tránsito, donde se emiten órdenes y donde el tiempo se curva a la voluntad de Dios. Los ángeles que vuelan por el medio del cielo no son solo mensajeros, son señales vivas de que el cielo está en constante movimiento, de que la eternidad no está distante, sino en rotación continua alrededor de todo lo que se está realizando en la tierra. Es por eso que la palabra volando aparece repetidamente en Apocalipsis. No es para indicar ligereza o misticismo, sino urgencia, agilidad y cumplimiento del tiempo profético. La existencia del medio cielo también apunta al hecho de que el reino de Dios no es inmóvil. Se mueve, se acerca, se revela, y los que habitan en él no son estáticos, sino agentes de transformación. Es allí donde la palabra es liberada antes de tocar los corazones. Es desde allí que parten las señales que cambian el rumbo de las naciones. Es a través de ese espacio que Dios mueve los engranajes invisibles de su plan. Y mientras ese movimiento ocurre, los ojos celestiales permanecen atentos. Pues desde ese lugar, el cielo observa, registra y actúa. Nada pasa desapercibido. Ninguna oración es ignorada. Ninguna lágrima es olvidada. Desde el medio del cielo, la justicia desciende, la respuesta llega y la eternidad toca el tiempo. Pero los ángeles que observan y proclaman no están solos. Otros habitan regiones aún más elevadas. Seres que no solo vuelan,
sino que permanecen ante el trono, cubiertos de gloria, inmersos en la santidad. Y entre ellos hay una diversidad casi indescriptible. Los habitantes del paraíso, no todos los seres son iguales. Antes de continuar, si este contenido ha bendecido tu vida, dale me gusta, comenta y comparte. Suscríbete al canal, y si deseas apoyar este canal, haz clic en el botón Gracias, y deja una ofrenda de cualquier valor o hazte miembro. Así seguiremos invirtiendo en investigación y mejoras para bendecir aún más tu vida. Continuamos. Si los cielos son reinos vivos, si el trono está establecido, si el medio del cielo es ruta de mensajeros y proclamaciones, es inevitable preguntar, ¿quién realmente habita esos lugares? ¿Qué tipo de seres celestiales pueblan los cielos y ejecutan la voluntad de Dios? La imagen común de ángeles con alas apenas roza la superficie de lo que la Biblia revela. El reino celestial está habitado por una diversidad impresionante de criaturas espirituales, cada una con apariencia, función y autoridad distintas, y conocer esta jerarquía no es mera curiosidad. Es un paso esencial para comprender el orden y la gloria del reino invisible. La primera categoría son los ángeles, los mensajeros. El término ángel viene del griego ángelos, que significa exactamente eso. Mensajero. Son ellos los que aparecen con más frecuencia en la narrativa bíblica. Desde Génesis hasta el Apocalipsis, los ángeles cumplen misiones específicas, generalmente ligadas a la comunicación entre Dios y los hombres. En Génesis, capítulo 19, 2 ángeles visitan a Lot para advertirle sobre la inminente destrucción de Sodoma. En Mateo, capítulo 28, un ángel remueve la piedra del sepulcro y anuncia que Jesús ha resucitado. Estos seres son rápidos, objetivos y siempre actúan bajo orden directa. No hablan por sí mismos, hablan en nombre del Altísimo. Pero no todos los ángeles son solo mensajeros. Hay una categoría especial, los guardianes. En Mateo capítulo 18, versículo 10, Jesús dice, «Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos siempre ven el rostro de mi Padre que está en los cielos». Este versículo apunta a la existencia de los llamados ángeles guardianes, seres designados para protección específica. No solo observan, sino que actúan, intervienen, se colocan entre el peligro y el propósito de Dios. Son enviados con una misión de cuidado. La palabra declara que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los libra. Salmo 34, versículo 7. Hay también los guerreros, ángeles que no solo protegen, sino que combaten. La Escritura menciona al menos uno de ellos por nombre, Miguel. En Apocalipsis, capítulo 12, versículo 7, está escrito: «Hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatían contra el dragón». Miguel no aparece trayendo mensajes, sino empuñando espada. Es príncipe celestial, comandante de legiones. La función de estos ángeles es resistir las fuerzas malignas que se mueven entre los cielos y la tierra. Son agentes de guerra espiritual, moviéndose con autoridad a favor del pueblo de Dios. Cuando Daniel oraba y la respuesta tardaba, fue Miguel quien rompió la resistencia del príncipe de Persia, como relata Daniel, capítulo 10. Además de los ángeles, están los querubines. Ezequiel, capítulo 10, ofrece una visión detallada de estas criaturas. No se asemejan a los mensajeros comunes. Tienen 4 rostros, alas que se tocan y se mueven como relámpagos. Aparecen también en Génesis, capítulo 3, cuando Dios coloca querubines con espada flameante para guardar el camino al árbol de la vida. Los querubines no anuncian ni combaten. Ellos guardan. Son los vigilantes de la santidad, posicionados ante lugares sagrados y secretos divinos. Son criaturas de temor y reverencia, ligadas directamente a la presencia y la gloria. También están los serafines. En Isaías, capítulo 6. As a sports fan, I have to confess. Sometimes the game gets kind of boring. That's when I unfold my Samsung Galaxy Z Fold 7 and use multi-window viewing on its large screen. Boring game? I'm checking out my fantasy baseball league at the same time. Score still 1-0?
I'm replying to emails in the other window, scoring points with the boss. Semifinals finally getting exciting? I'm buying tickets to the finals and booking my flights. Can your phone do that? The new Galaxy Z Fold 7. Get yours at Samsung.com. Welcome to Sephora. I'm looking for a perfume that's not too perfumey. I got you. Serum moisturizer or moisturizer serum. Let's get into layering. My concealer is making me look worse. Sounds like the wrong shade. Let's get you matched. There's only one store that really gets what you're going for. Get beauty from people who get beauty. Only at Sephora. Hi, Let's get you a basket. Hey, Fidelity. How can I remember to invest every month? With the Fidelity app, you can choose a schedule and set up recurring investments in stocks and ETFs. Oh, that sounds easier than I thought. You got this. Yeah, I do. Now, where did I put my keys? You will find them where you left them. Investing involves risk, including risk of loss. Fidelity Brokerage Services, LLC, member NYSE, SIPC. 6. El profeta tiene una visión del Señor sentado en un trono alto y sublime, y los serafines volaban alrededor, cubriéndose el rostro y los pies con alas, mientras clamaban: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Estos seres están marcados por la adoración incesante. No anuncian, no luchan, no guardan, adoran, y su adoración es fuego puro. El nombre serafín viene del hebreo saraf, que significa ardiente. Están alrededor del trono, inflamados de gloria, consumidos por la majestad de Dios, repitiendo eternamente el clamor de la santidad. Es importante destacar que no todos los seres celestiales permanecen fieles. La Biblia nos alerta sobre la existencia de los ángeles caídos, que aunque fueron creados como parte del ejército celestial, eligieron rebelarse. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4, afirma: Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que, arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad, reservados para el juicio. Judas, versículo 6, complementa: A los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado en prisiones eternas, bajo tinieblas, hasta el juicio del gran día. Estos seres, liderados por Satanás, aún actúan hoy. Son responsables de engaño, opresión, manipulación espiritual, y aunque fueron derrotados en la cruz, continúan operando hasta el tiempo del juicio. Efesios, capítulo 6, nos advierte a vestir toda la armadura de Dios, pues nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo y huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Al comprender esta compleja jerarquía, entendemos también que el cielo no es un reino desorganizado. Todo tiene orden, función y propósito. La diversidad de los seres celestiales refleja la grandeza de Dios. Él no repite, Él crea con intencionalidad. Cada ser refleja un aspecto de la gloria. Los mensajeros revelan su voz, los guardianes su fidelidad, los guerreros su justicia, los querubines su santidad, los serafines su majestad. Incluso los que cayeron sirven, involuntariamente, a su soberanía, pues nada escapa a su gobierno. Y si los cielos están así organizados, ¿qué decir de la tierra? Si los ángeles tienen funciones específicas, ¿acaso nosotros, los redimidos, no las tenemos también? El orden celestial nos enseña sobre misión, sobre identidad y sobre llamado, porque así como hay jerarquía en los cielos, hay propósito sobre cada hijo de Dios en la tierra. Pero aunque cada uno de estos seres opere en los cielos, hay una barrera que separa todo esto de la percepción común, una división entre lo visible y lo invisible, entre el ahora y lo eterno, una barrera que, desde la caída, limita nuestra visión, pero no impide el plan divino. La barrera entre el cielo y la tierra. ¿Por qué aún no podemos ver? Aún con todo lo que la Biblia revela sobre los cielos, sus habitantes, su estructura y su proximidad, una pregunta sigue resonando en quienes buscan entender los misterios de Dios.
Si todo esto es tan real, ¿por qué no lo podemos ver? ¿Por qué, incluso con fe, oración y entrega, el cielo aún parece tan distante? La respuesta está en una barrera invisible, pero absolutamente real. Una separación que se extiende desde el Edén hasta nuestros días. Una barrera que no está hecha de materia, sino de condición espiritual. Desde el principio, Dios deseó plena comunión con el hombre. En Génesis capítulo 3, se da a entender que el Señor caminaba en el jardín con Adán y Eva, y había libertad en la relación. No había velo, no había miedo, no había distancia, pero cuando el pecado entró, algo se rasgó en la dimensión espiritual. La comunión fue interrumpida, y con ella, la visión. El pecado no solo alejó al hombre de la presencia, lo cegó para la realidad celestial. La consecuencia fue inmediata. Se escondieron de la presencia del Señor. No porque Él hubiera desaparecido, sino porque ya no podían soportar su gloria. Isaías, capítulo 59, versículo 2, describe esta ruptura con precisión. Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. La separación entre cielo y tierra no es geográfica, es moral, es espiritual. La barrera que impide al hombre ver los cielos no está en las nubes, sino en el alma. Es el pecado el que cubre los ojos, que oscurece la mente, que endurece el corazón. Por eso Jesús declaró, en Juan, capítulo 3, versículo 3, el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. El verbo usado allí es ver, no entrar, no participar, sino ver. El nuevo nacimiento es una restauración de la visión espiritual. Esa visión está profundamente ligada a la pureza interior. En Mateo capítulo 5, versículo 8, Jesús afirma, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. El cielo no se esconde de todos, se oculta de los que viven con los ojos puestos solo en este mundo. Los que se rinden, los que son lavados, los que buscan al Señor con integridad, reciben destellos. Ven lo invisible, como Moisés, que se mantuvo firme como viendo al invisible. Hebreos capítulo 11, versículo 27. La Escritura revela que muchos hombres y mujeres de Dios vieron el cielo con los ojos espirituales. Esteban, en Hechos capítulo 7, mientras era apedreado, alzó los ojos y declaró, «He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios». Él no estaba en trance, ni tuvo una visión simbólica. Él vio la realidad que ya estaba allí, pero que permanecía oculta a los demás a su alrededor. ¿Por qué? Porque su vida estaba rendida, su corazón estaba limpio, y su fe lo conectaba con la eternidad. Aún así, incluso quienes caminan con Dios hoy, en muchos momentos, sienten el peso de la separación. Pablo, escribiendo a los Corintios, declaró, «Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara». Primera de Corintios capítulo 13, versículo 12. La limitación es parte del proceso. Dios no nos muestra todo ahora porque la revelación plena aún está reservada para el tiempo de la glorificación. Somos como hijos en entrenamiento, siendo preparados para la herencia. Si viéramos todo ahora, seríamos tentados a abandonar el tiempo, la misión, la disciplina. Esa barrera, sin embargo, no es infranqueable. Puede ser perforada en oración, aflojada por la adoración, atravesada por el Espíritu. Muchos ya lo han experimentado. Momentos en que la presencia de Dios se vuelve tan tangible que parece que el cielo desciende a la tierra. No es ilusión, es anticipación. Es como si Dios permitiera vislumbres de la gloria futura para fortalecernos en la jornada presente. Sin embargo, el velo solo será totalmente removido cuando todo sea consumado. En Apocalipsis, capítulo 21, se dice que la nueva Jerusalén descenderá del cielo, ataviada como una esposa para su esposo, y que entonces Dios habitará con los hombres. En ese momento, no habrá más separación, no habrá más barrera. La voz de Dios será escuchada claramente, y los ojos verán su rostro. Hasta entonces, caminamos por fe, guiados por la palabra, sostenidos por el Espíritu.
La barrera que hoy aún nos impide ver el cielo es, en parte, una misericordia. Pues si viéramos plenamente la gloria que nos espera, el dolor de este mundo se volvería insoportable. Pero si por un lado limita, por otro nos invita. Porque quien cree que hay algo más allá, no vive como quien está atrapado aquí. Quien entiende que el cielo es real, aunque invisible, vive como quien ya pertenece a él. Y es esa convicción la que nos lleva a mirar hacia arriba con esperanza. What if an appliance emergency didn't have to be? If your appliances suddenly decided they were done, don't stress. Best Buy has you covered with a wide variety of major appliances from trusted brands, in stock and available now. So you don't have to worry about laundry piling up, refilling the fridge, or that big dinner party you're hosting. Because Best Buy has the knowledge and expertise to get you the right appliance for your home. Learn more at bestbuy.com. Best Buy. Imagine that. This episode is brought to you by GMC. GMC certified service technicians are factory trained to fit your vehicle with the tires specifically developed for it. And with our tire price match guarantee, you get the best fit for the best deal. Let us do the work. Available on select eligible tire brands at participating dealers only. Offer ends 12/31/2025. Terms apply. See dealer for complete details. Visit gmc.com/service to learn more. Deborah had to have surgery. I had hip surgery in November of 2024. Her United Healthcare nurse, Crystal, checked on her. We do a routine call after surgery, and I could tell that she was struggling. Deborah needed help. My infection markers were through the roof. And Crystal knew what to do. I called the hospital and said she's coming in. And got Deborah the help she needed. Crystal and United Healthcare saved my life. Hear more stories like Deborah's at uhc.com. Benefits, features, and/or devices vary by plan area. Limitation and exclusions apply. Porque aunque los cielos parezcan cerrados, la puerta ya fue abierta por aquel que venció la muerte. Y la promesa que Él nos hizo es clara. Donde yo esté, allí estaréis también vosotros. La visión plena aún vendrá, pero ya hay un camino trazado por un hombre que descendió del cielo para abrir, de una vez por todas, el acceso a la eternidad. La puerta final. Cuando Jesús rasgue el cielo por última vez. Existe una promesa que atraviesa todas las páginas de las Escrituras. Desde los primeros capítulos de la creación hasta las últimas visiones del Apocalipsis, late como una llama que nunca se apaga. El cielo no permanecerá cerrado para siempre. Será rasgado. No más por destellos, no más por ventanas, no más por visiones aisladas, sino por completo. Y aquel que rasgará los cielos será el mismo que ya los atravesó antes. Jesucristo, el Cordero de Dios, el Rey que vendrá en gloria. El profeta Isaías, mucho antes del nacimiento del Mesías, ya clamaba: «Oh, si rompieses los cielos, y descendieses, y a tu presencia se estremeciesen los montes». Isaías, capítulo 64, versículo 1. Ese clamor ancestral aún resuena hoy en el corazón de los que anhelan la justicia de Dios, la restauración de todas las cosas y el cumplimiento final de las promesas. El rasgar de los cielos no será simbólico, será literal, visible, incuestionable. Los cielos se abrirán como cortinas removidas delante del trono, y todos los ojos verán lo que antes estaba oculto. Juan, en el libro del Apocalipsis, fue testigo de ese momento. En su capítulo 19, versículo 11, escribió: «Vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea». El cielo se abre no como escenario, sino como evento final. Y aquel que aparece montado en el caballo blanco, ya no viene como siervo, ni como cordero, sino como rey, como juez, como señor de señores. Su nombre es Palabra de Dios, y su manto está teñido de sangre, la sangre de la redención que selló el destino eterno de los que creen. La puerta final que se abrirá no es nueva, ya fue abierta una vez, en otra dirección. En Juan, capítulo 14, versículo 6, Jesús declaró: «Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Con esas palabras, Él no solo se presentó como Salvador, sino como acceso. No señala el camino. Él es el camino. La puerta que será rasgada al final ya fue abierta en la cruz.
Cuando Jesús murió, el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Mateo capítulo 27, versículo 51. Como un anuncio silencioso de que la separación estaba siendo deshecha. Pero el rasgar final aún está por suceder. Efesios capítulo 2, versículo 18 lo confirma. Porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. El acceso está garantizado, pero el encuentro pleno aún es futuro. Hoy entramos espiritualmente. Al final, entraremos literalmente. La puerta final es el cumplimiento de todo lo que fue iniciado. El cielo se abrirá como respuesta a la sangre derramada, como sello del juicio y como premio a la perseverancia de los santos. Será el fin de la espera, el fin de la duda, el fin de la separación. La Escritura dice que Él vendrá con poder y gran gloria. No vendrá escondido. No vendrá discretamente. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, está escrito: He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron. Aquel que descenderá ya no es el humilde nazareno, sino el Rey que gobierna los cielos con cetro de hierro. Y su regreso no será silencioso. Los ángeles, las trompetas, los ejércitos celestiales lo acompañarán. Él descenderá, y con él también descenderá la nueva Jerusalén, ataviada como esposa. En ese momento, los cielos ya no serán un concepto teológico ni una promesa invisible. Serán realidad plena, visible, incontestable. El tiempo se fundirá con la eternidad, y lo que Pablo escribió se cumplirá. Entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Primera de Corintios capítulo 13, versículo 12. Aquello que era fe se convertirá en visión. Aquello que era esperanza se convertirá en encuentro. Jesús es la clave de todo esto. Él es el principio y el fin, el alfa y la omega, el que abrió el camino con sangre y el que volverá para buscarlos con gloria. En Juan, capítulo 17, versículo 24, Él ora al Padre: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo esté, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria. Esta oración no es un deseo, es una declaración de posesión. Él preparó lugar y volverá para tomar consigo a los que le pertenecen. Cuando el cielo se rasgue por última vez, ya no será necesario interpretar señales, buscar destellos o esperar revelaciones. Todo será revelado. El trono será visto. Los rostros de los ángeles serán expuestos. La luz del Cordero iluminará la ciudad eterna. No habrá más noche, ni templo, ni velos. Todo será como siempre debió ser. La creación restaurada, la eternidad abierta, la comunión plena. Pero hasta entonces, permanecemos en expectativa viva. No como quien espera pasivamente, sino como quien vela, como quien ama su venida. Porque la puerta final no será abierta para todos, sino para aquellos que respondieron al llamado de la cruz, que amaron su gloria más que al mundo, y que perseveraron incluso cuando el cielo parecía distante. A esos se les concederá no solo la entrada, sino la herencia. Y cuando esa puerta se abra, el tiempo dejará de contar. La historia humana habrá cumplido su ciclo, y los cielos ya no se moverán en capas, porque todo será unificado en Cristo. El primer cielo, el segundo cielo y el tercer cielo se doblarán ante aquel que desciende para reinar. No habrá más velo, no habrá más barrera, no habrá más conflicto. Solo habrá el trono, el Cordero, y los que fueron lavados en su sangre. Y entonces, lo que hoy conocemos por fe, se convertirá en la realidad para siempre, habitada por aquellos que esperaron ese día. Porque Él prometió: y les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Juan, capítulo 17, versículo 22. Y cuando esa gloria sea plenamente revelada, los cielos ya no necesitarán abrirse, porque estaremos dentro de ellos. Hay un cielo sobre nosotros, no un cielo distante y frío, sino un cielo vivo, consciente, lleno de movimiento y propósito. Late con gloria, con juicio, con misericordia y con amor. Observa,
se manifiesta, se acerca. Desde el principio, Dios ha preparado un reino que no está hecho por manos humanas, un reino que trasciende el tiempo, que sobrevive a la muerte y que jamás será sacudido. Hablamos de velos que aún separan, de barreras espirituales que oscurecen lo invisible, de batallas que ocurren sobre nosotros y de seres celestiales que sirven a la voluntad divina. Pero por encima de todo eso, hablamos de una promesa. Jesús volverá. Y cuando Él vuelva, el cielo ya no será un lugar de acceso limitado. Será nuestra habitación. Toda esta jornada que comienza en la percepción de lo invisible, pasa por la revelación de los cielos, por el enfrentamiento con el pecado, por la actuación de los ángeles, por nuestra limitación espiritual, y termina en el regreso de Cristo. Tiene un solo objetivo: reconciliarnos con el Padre. El reino que vendrá no será impuesto con fuerza, sino abrazado por aquellos que aman la presencia. Porque al final, el cielo no es solo un lugar, el cielo es una persona. Y esa persona tiene un nombre sobre todo nombre: Jesucristo. Y hoy, si a lo largo de este mensaje tu corazón fue tocado, si en algún momento tus ojos espirituales se abrieron un poco más a la realidad eterna, no endurezcas tu alma. La puerta aún está abierta. Él sigue llamando, y el tiempo de la gracia aún no ha terminado. La eternidad espera a los que dicen sí. Si deseas reconciliarte con nuestro Salvador Jesucristo por haberte alejado de sus caminos, o quieres iniciar hoy una nueva jornada rumbo a la salvación eterna, comenta aquí abajo: yo te acepto, Señor Jesús, como mi único y suficiente Señor y Salvador de mi vida. Este simple acto puede ser el inicio de la restauración más profunda de tu alma. Y si ya eres de Cristo, declara tu amor por Él comentando: amén. Esto ayuda a que este mensaje alcance más vidas, más corazones, más personas que quizás aún están al margen de esta revelación eterna. Comparte este mensaje con quienes amas, porque el cielo es real, y cuando Él se abra, queremos estar listos. Hasta la próxima.